natural y la demanda poblacional se manifiesta regularmente mediante repercusiones ambientales en el entorno. Ya que no es posible modificar la oferta hídrica natural de una región, los esfuerzos tecnológicos apuntan hacia la regulación del volumen de agua disponible mediante sistemas de represamiento y al reordenamiento de los territorios de acuerdo con la distribución hídrica existente en otras regiones. Aun cuando la mejor representatividad de un análisis se obtiene cuando las pruebas se realizan directamente sobre la fuente investigada, las operaciones de muestreo son necesarias, por cuanto muchos de los análisis involucran equipos o métodos cuyo traslado o ejecución directa en campo simplemente no es posible. Pero para mantener el cuerpo debidamente informado de lo que ocurre a su alrededor, se requiere no de una neurona, sino de miles de neuronas debidamente interconectadas. Los sistemas coloidales dispersan la luz, mientras que las soluciones verdaderas no. En una planta de purificación, las partículas coloidales se eliminan en 3 etapas sucesivas. En la primera etapa se dosifica un agente coagulante, cuyo principio activo es un ion polivalente de carga opuesta a la del coloide, como por ejemplo el ion aluminio o el ion férrico, con el propósito de coagularlo o desestabilizarlo por neutralización de su carga eléctrica. A escala de laboratorio, este inconveniente se resuelve fácilmente cambiando el papel, pero en una planta de purificación resulta mucho más práctico limpiar los lechos filtrantes, proceso que se realiza mediante un sistema de válvulas que invierte el flujo a través del filtro y que permite evacuar los lodos acumulados mediante un canal central. Existen desarenadores de flujo horizontal, en donde la fuerza de gravedad sobre las partículas sedimentables es siempre perpendicular a la dirección del flujo del agua. Y desarenadores de flujo vertical, en donde el agua fluye unas veces en la misma dirección y otras en sentido contrario a la fuerza de gravedad que actúa sobre las partículas. La vida de 8 millones de colombianos pende de un hilo de agua que se conoce con el nombre de Río Bogotá. Sí, porque más allá del estado en que se encuentra, este río sustenta la producción de alimentos en la sabana de Bogotá, mitiga la sed de una tercera parte de su población, recoge y retira oportunamente sus excretas diarias, evitando la intoxicación de la urbe. El agua cristalina, recién destilada, fluye cuesta abajo por entre las piedras y matorrales, formando 1 millón de hilillos de agua hasta llegar al fondo del valle, centro de acopio en donde la nube transformada en lago se convierte en el vientre gestante del río Bogotá. Si miramos ahora con honestidad el problema de la contaminación del río Bogotá, como el conflicto generado por las basuras en torno a un vecindario, tenemos que reconocer con humildad que no hemos sido los mejores vecinos del río y que en realidad el río solo tiene un problema: sus vecinos. Cuando se mira por primera vez la cascada del Tequendama, puede verse la más profunda impresión en el espíritu del observador. Y proyectando con responsabilidad la imagen del río que deseamos ver mañana. Por lo pronto, hay consenso en la urgencia que representa para la ciudad y para el país el iniciar las tareas de recuperación del río Bogotá. Se sabe que al igual que su contaminación, este será un proceso lento y gradual. Desde el punto de vista investigativo, se trata de cumplir con la responsabilidad curricular de generar conocimiento nuevo, encauzando los esfuerzos individuales hacia el estudio del objetivo ambiental más importante del país.
y se cuenta también con convenios interinstitucionales con las diferentes entidades ambientales relacionadas con el río Bogotá. ¿Y hay alguna diferencia entre, digamos, el pescado que ustedes cogen acá cerca al río Bogotá que el que se coge en la parte de arriba, donde no hay, donde no está Mira, Bogotá? hermanito, esta contaminación existe a nivel nacional, mío, eso no es cuento de que aquí no marque porque es desembocadura del Bogotá, entonces no existe más porquería. Usted coge el pescado allá en la variante, Sí. y ese pescado aquí le está produciendo bien y lo cocina y le produce como un olorcito como a petróleo. Así se siente la Pero la pobre Evidenciarse mediante dos láminas de vidrio separadas por una aguja, tal como se muestra en las siguientes imágenes. Obsérvese cómo la altura de ascenso del agua es inversamente proporcional a la distancia de separación entre las láminas. Este proceso de tratamiento, conocido como ósmosis inversa, consiste en aplicar presión sobre la superficie de la solución salina hasta doblegar la presión osmótica e invertir el flujo, con el propósito de obtener agua dulce a partir de agua salada. El rompimiento de la membrana de agua se produce porque el detergente, un tensoactivo, reduce la tensión superficial del agua y como consecuencia, esa se desgarra de manera semejante a como lo hace un plástico extendido cuando se pincha con una aguja. En este experimento, el rayo de la luz equivale al relámpago en la naturaleza, mientras que el ruido o chisporroteo equivale al trueno. A ver. A ver. Se hacen dos orificios en la chimenea para insertar dos tubos o niples de 4 pulgadas, procurando que el ángulo entre los puertos u orificios sea de 90 grados. Para determinar esto, previo a la medición de velocidad, se introduce la sonda de tal forma que los tubos pitot se orienten perpendicularmente a la dirección del flujo y se registran las diferencias de presión en diferentes puntos de la sección transversal de la chimenea. Siempre que a partir de esta posición inicial se obtenga un gradiente de presión cero sin tener que rotar la sonda más de 20 grados, se considera que el gas dentro de la chimenea fluye en condiciones de laminaridad, es decir, que su movimiento es homogéneo y por ende se puede realizar el muestreo en este punto. Método 7. Utilizado para muestreo y análisis de los óxidos de nitrógeno. La muestra para la medición de los óxidos de nitrógeno por el método estándar es de carácter puntual. Este procedimiento se realiza succionando un volumen de muestra en un balón de 2 litros de capacidad y reteniendo estos gases en solución de peróxido de hidrógeno disuelto en ácido sulfúrico como reactivo de diagnóstico.